A veces nos llegan fotografías que de verdad nos dejan sin habla, aunque para ser justos habría que dar paso a las palabras que enviaban en un mail muy concreto y ustedes van a entender mi sorpresa. Carmen, buenas noches. Muy buenas noches. Pues en un mail que eran apenas 3 líneas, pero yo creo que lo decía todo. Nos dice: soy Jonathan Herbalejo desde Almuñécar, Granada. Les envío esta foto porque en ella aparece el rostro de una niña que no sabemos quién es y no estaba en ese momento, en el momento de tomar la foto. Nos señala: esquina inferior derecha. Un saludo y gracias. Claro, ¿y a esto qué le podemos añadir? Una reunión familiar, la casa de uno, y aparece siempre, según este televidente de Cuarto Milenio, alguien que no debería estar ahí. La historia del amigo o amiga a quien nadie invitó. Curiosísimo. Muy curioso, realmente. Esa niña, esa persona, ese familiar incluso tenía que estar en esa reunión. No tenemos una explicación, sino para esa chica joven que está ahí. O nos han querido gastar una broma, o efectivamente, según Guillermo León, parece una persona, tal vez un poco tapada por la oscuridad que refleja en ese margen de la fotografía, y por eso no se la ha cogido muy bien, pero se ve perfectamente cómo lleva una especie de camisa o camiseta verde y también un chándal que ha descubierto Guillermo de color rojo. Bueno, observen muy atentamente esa expresión y opinen. Si tienen una solución, si tienen una hipótesis, 2 vías de contacto ya imprescindibles. La que nos conecta a ustedes y a nosotros, aquí en Cuarto Milenio. Más fotografías, esta vez miramos al cielo. Nos vamos hasta Montserrat. Emilio Gómez nos mandaba esta curiosa imagen que además yo me he quedado, porque Guillermo León, por primera vez en mucho tiempo, nos dice que no tiene una explicación para el objeto que sale en esta fotografía. Noticia. Un grupo de amigos que están pues merendando una tarde plácidamente, se toman una serie de fotografías y de repente algo que está atrás. Parece un platillo volante, tiene incluso forma de platillo volante. Guillermo de platillo nos dice, volante, diría yo, de los de la vieja escuela, de los que se fotografiaban en los años 50. Sí que es cierto que la fotografía precisamente en ese lugar está quemada por la exposición y es imposible obtener algún dato más. Al ampliarla se pierde mucha de esa información. Tal vez era un objeto que pasaba completamente explicable, tal vez una nube lenticular, de esas que se forman de vez en cuando y tienen forma de platillo volante o de gran nave espacial. Iker. Nube muy sólida en todo caso. Sí. O un cepelín perdido, quién sabe. Lo cierto es que nos llegan tal cantidad de fotos a la semana que muchas de ellas seguro tienen explicación y hay ese margen, ya lo saben, que va a ir, bueno, coleccionándose poco a poco en nuestro álbum sin explicación. Esta no sé dónde estaría, Carmen. Viajamos fuera de España, hasta Salzburgo. Allí se encontraba Pablo Gil Campos junto a un amigo. Les resultó curioso este escaparate, decidieron tomarse una fotografía. Como vemos, hay muchos objetos detrás de la cristalera, pero cuando empezaron a meter las fotografías en su ordenador, comprobaron que había un personaje que ellos no recordaban que estaba ahí, una especie de demonio, incluso que parece tener una mirada. Hay que girar la fotografía y aquí lo hemos hecho. Hemos dado la vuelta a esta imagen y efectivamente se ve una especie de duendecillo o de fotografía que, según siempre los análisis fotográficos que realizamos, pues parece ser un cartel, una fotografía que se había caído y estaba ahí expuesta. No tiene ningún misterio más. Y ahora lanzo una pregunta al aire. Estoy seguro, Carmen, seguro que has vivido alguno, Guillermo León me apostaría lo que sea que también, y seguro también un sinfín de amigos que están ahí al otro lado de la pantalla. Una frase, un término que es misterioso, déjà vu. Vamos a comprenderlo, vamos a analizarlo y van a ver cómo muchas veces ustedes han sido protagonistas de lo supuestamente paranormal. Vamos a hablar de un fenómeno que nos iguala a todos, eso de ya lo he vivido. Pero también tenemos otros temas igualmente apasionantes. Aberfan 1966. Un dramático accidente fue presagiado por varias personas días antes de que ocurriera. Una sesión de Ouija abre la puerta del más allá en el edificio de Cruz Roja de Granada. Y conoceremos la increíble historia de Frank Fontaine. Abducción o experimento. Años después, sigue el misterio. Déjà vu es el término que puede sonar un tanto complejo o lejano, pero les aseguro que el fenómeno, inquietante donde los haya, le ocurre a la mayoría de los mortales. ¿A quién no le ha pasado?
Parece, dicen los científicos, que en esta máquina prodigiosa que es el cerebro, que seguimos sin comprender del todo con sus regiones, con sus emociones, parece, digo, que una de ellas se adelanta al resto, que nos muestran una especie de ilusión o de engaño. Es decir, que uno está de repente, por ejemplo, aquí, y dice, ahora se va a mover este objeto, va a abrirse esta puerta, y uno se queda pensativo, 4 o 5 segundos, y de repente piensa, esto yo ya lo he vivido, esto yo ya lo he soñado. Y de pronto todo se olvida, se disuelve como un viejo sueño. Ese es el déjà vu. Y de pronto todo se olvida, se disuelve como un viejo sueño. Ese es el déjà vu. ¿Les ha ocurrido? Estoy seguro de que sí. Vamos a intentar explicar por qué ocurre, si es un fenómeno sobrenatural, si como algunos hablaban es síntoma de reencarnación o de haber vivido otras vidas, o si todo tiene una explicación mucho más racional. Pero lo que es cierto es que el déjà vu no se puede olvidar fácilmente. A pesar de que la mayoría de ellos, bueno, vuelan, se esfuman, hay otros que nos dejan profundamente impresionados, quizá porque nos muestran cosas que eran imposibles conocer para nosotros. Un ejemplo lo tenemos en nuestro equipo, el equipo de Cuarto Milenio. Les he querido demostrar que prácticamente todas las personas han vivido este tipo de fenómenos. Y por eso está aquí con nosotros Sandra Iniesto, que es compañera de producción. Sandra, hola, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Y fíjate, casi así, una charla entre amigos, me comentabas, yo tuve un déjà vu, pues que es muy difícil de olvidar e incluso de comprender. Me gustaría que compartieras con nosotros esa experiencia. ¿Qué te ocurrió? Bueno, yo nunca había tenido déjà vu y me fui a estudiar a Salamanca y a los 3 días de estar allí en la universidad había quedado con futuros compañeros de la universidad de clase y estando en unas escaleras, pasando frío, esperando a un compañero, me di cuenta que eso ya lo había vivido. Pasando frío ahí en las escaleras, la gente que pasaba, fueron como una serie de recuerdos, como si estuviese soñando, eso ya lo había vivido y dije, esto va a ser lo que me decía la gente, es como si estuvieses haciendo algo que ya lo has hecho. ¿Recordabas el entorno, la gente que pasaba, las escaleras, y nunca habías estado sentada en esas escaleras, en Salamanca? No. O sea, la situación era nueva para mí, yo en Salamanca sí que había estado, pero no como una futura ciudad en la que iba a pasar unos años. ¿Y tú cómo te quedas? ¿Qué sensación tienes? ¿Cuánto dura esa sensación de que lo que va a pasar a continuación vaya a ocurrir? Pues es un periodo de 4 o 5 segundos, es muy corto, pero fue tan intenso que realmente es el único que recuerdo. Salamanca, hace unos 10 años más o menos, no conocías bien ese entorno, esa gente, y la gente incluso que se cruzaba, ¿te era familiar? Sí, como si esas personas que estaban pasando en mi sueño o en lo que yo recordaba ya habían pasado también. O sea, como si en tu mente se proyectase una imagen que tú reconocías perfectamente. Eso es. ¿Y cómo te quedas con eso después? Pues fue una sensación muy rara y dije, esto va a ser lo que la gente dice que es un déjà vu. Para mí me sorprendió porque nunca me había pasado antes. ¿Tuviste la sensación de que era un hecho sobrenatural, inexplicable? ¿Algo muy raro? Algo raro, sí, algo muy raro. Pues yo estoy seguro que oyendo a Sandra, que hace 8 años estaba sentada en unas escaleras donde nunca se había sentado antes, esperando a una gente que era prácticamente recién conocida, y vio que todo eso cobraba forma, que el tiempo se adelantaba de alguna forma en su mente, muchas personas se han sentido identificadas, cada uno en su ciudad, en su circunstancia, en momentos más o menos lúdicos, que no tienen nada de grandioso, que de repente dicen, me estoy adelantando los propios acontecimientos. ¿Cómo es esto? ¿Todos tenemos una especie de visionario dentro? ¿Nuestro cerebro sigue dándonos sorpresas? ¿Nos engaña de vez en cuando? Déjà vu. Se han escrito cientos de libros sobre este fenómeno y algunos dicen que es nuestra capacidad de ver un futuro. ¿Pero por qué en esos momentos? ¿Por qué de repente casi todo se olvida? Vamos a intentar descubrirlo y vamos a hacerlo con hombres de ciencia como el doctor Cabrera. Vamos a ver si nos metemos aquí dentro y comprendemos un fenómeno que incluso, luego lo contamos, está dando origen a importantes películas de Hollywood. La clave, déjà vu.
Hablamos del déjà vu, ya vivido. Esa extraña sensación que estoy seguro casi todos hemos tenido en alguna ocasión. Nos quedamos un tanto petrificados junto al teléfono, sin hacer caso de la persona que está al otro lado, porque de repente la vida, la mágica vida, parece que cobra sentido, un sentido que nosotros ya conocemos de antemano. ¿Cómo es posible? Estamos hablando de fenómenos que son cotidianos, que ocurren en las personas y que a veces llegan a angustiar a las personas. Este término nació en lo más profundo de la Escuela Francesa de Psiquiatría, y lo que es la vida se ha convertido ya, o está a punto de hacerlo, en una taquillera superproducción de Hollywood. Con ese título vienen los norteamericanos a mostrarnos las alegrías y angustias de ese término extraño, déjà vu. ¿Crees saber lo que va a pasar? No tienes ni idea. No tienes ni idea. Ni idea. Es un fenómeno conocido como déjà vu. Es un fenómeno conocido como déjà vu. Llegas a un lugar en el que nunca has estado y te resulta familiar. Miras a una desconocida a la cara y es como si la conocieras de toda la vida. ¿No os conocemos? Sí, puedes estar seguro. Déjà vu. Muchos creen que es un truco de la mente, pero la verdad es mucho más sobrecogedora. ¿Y si supieras que la persona a quien quieres contar la cosa más importante del mundo no te va a creer? Lo intentaría. Doug, me han puesto al frente de un nuevo grupo de investigación y te quiero en el equipo. ¿Por qué yo? Tenemos ciertos problemas con el tiempo. Le han desvelado un secreto Este nuevo programa nos muestra lo ocurrido en los últimos 4 días. que el gobierno quiere ocultar. ¿Esto no está grabado? ¿Es el pasado realmente? Sí. Han descubierto la forma de que el espacio se pliegue sobre sí mismo. ¿Recuerdas el apagón de hace años? El que afectó al nordeste. Vosotros lo... Millones de hogares. Mea culpa. Vaya. La clave para evitar un desastre ¿Crees saber lo que va a pasar? No tienes ni idea. empieza por resolver el misterio del déjà vu. ¿Y si supieras que la persona a quien quieres contar la cosa más importante del mundo no te va a creer? Y para hablar de misterios de la mente, ¿quién si no puede resolver algunas dudas? El doctor José Cabrera, psiquiatra forense, y que además trae unos elementos que luego nos explicará por qué están ahí. Doctor, bienvenido. Hola. Como siempre, buenas noches. Tienen su sentido. Luego Tienen lo su sentido, explicaremos, ¿verdad? Eso es, por cierto, una neurona. sí. Esta es una neurona, tenemos unos cuantos millones de ellas dentro del cerebro y aquí está al lado su padre, que es el cerebro. Ahí puede estar, ahí puede residir el secreto que tanto nos inquieta del déjà vu. Doctor, ¿qué es el déjà vu? ¿Tiene alguna terminología concreta a nivel científico o no? Bueno, antes lo has apuntado, el déjà vu es una expresión francesa de la Escuela de Psiquiatría del siglo XIX. Y hay otras muchas expresiones, el déjà vécu, el jamais vu, el jamás vivido, por ejemplo, de cosas que uno ha vivido, las sensaciones de que no las ha vivido, y todo esto tiene que ver con la memoria. La clave de todo es la memoria, que es lo que hace que seamos lo que somos y que es lo que hace que la cultura sea cultura. Si no hubiera memoria, no seríamos seres humanos. Por lo tanto, para los psiquiatras, el déjà vu es una alteración, es un engaño que el cerebro se hace a sí mismo en el área de la memoria. Un engaño consciente, él lo hace por algo. El cerebro... ¿O es un fallo? No. La explicación en personas con salud, como ella, que es una persona con salud, es que el cerebro se prueba a sí mismo de vez en cuando. Es un mecanismo de autocontrol, de checking. El cerebro se chequea y entonces emite cosas para ver cómo funcionan los distintos órganos de ese cerebro. Pero es cierto que en nuestra memoria hay muchas más cosas de las que nosotros creemos. El cerebro está lleno de datos, datos que algunos tienen 2 millones de años y un día saltan al escenario de la conciencia. Y uno cree... ¿Cómo puede ser eso, doctor? Perfectamente. ¿Cómo podemos tener datos de 2 millones de años? Porque tenemos una memoria colectiva. El cerebro, que tengo yo aquí a mi siniestra, este cerebro tiene millones de años de evolución. Y tenemos una memoria de datos que son filogenéticos, que son de hace 2 millones de años. No son datos de un árbol, son datos de cuando éramos unos primates. Y esos datos están aquí. Por eso ella tiene en su cerebro, en su memoria, cosas que ya no sabe que tiene. Que no ha vivido realmente. O las ha vivido y las ha sumergido en el inconsciente. Y un día afloran. Ella tiene cierta facilidad, por cierto, para el déjà vu. Hay personas que jamás han tenido un déjà vu. Ah, esto es muy importante. Claro. Hay gente que es más sensible Sí. para este tipo de fenómenos. Y esa gente, como ella, puede tener otras cosas, como por ejemplo, oler un color. ¿Oler un color? Sí, señor. ¿Cómo Eso es es una esto? sinestesia.
que es que se cruzan las sensaciones, el olor y el color, o el sonido y un olor. Hueles y crees que es un sonido, o oyes un sonido y evocas un color. ¿Te ha ocurrido eso? Sí. La sinestesia. Sí, tienen con olores muy fuertes, no tiene por qué ser colonia, con olores, en mi mente aparece un color. Sí, los olores me recuerdan a colores. Sí. ¿Son también esos engaños del cerebro, entonces? Sí, son engaños que el cerebro se hace a sí mismo, en condiciones de salud, que son sus condiciones. Pero si alguien toma LSD, drogas, tóxicos o alucinógenos, esto es constante. Por ejemplo, el famoso Dalí, que de por sí tenía ya una personalidad peculiar, tomaba alucinógenos, es de todos conocido. Si no, no hubiera pintado elefantes con patas muy largas o relojes blandos que caían de una mesa. Con la mescalina que él utilizaba, él tenía fenómenos de estos, pero muchos más. Una cosa muy importante, yo he leído algunos tratados a tiempos distintos, pero la sensación que tiene la gente que ha vivido déjà vu, yo también he sentido muchas veces esa extraña familiaridad con algo, de repente, ¡pop!, desaparece, 4 o 5 segundos. ¿Por qué desaparece? ¿Por qué no se mantiene más en el tiempo? No se mantiene en el tiempo porque es un fenómeno en cortocircuito. Es decir, es como si dos neuronas, que luego lo explicaremos en un momentito, tocan, es decir, dos cables de la luz, se les quita el plástico que estén, tocan y hacen un cortocircuito, y es muy fulminante, es muy rápido. Como siempre aprendemos con el doctor Cabrera, vamos a ver qué secretos se esconden en nuestras neuronas, que siguen siendo también elementos que los vemos así y hasta son fascinantes y de un aspecto que parecen criaturas de otro mundo y están aquí dentro. Antes quisimos enviar a Alberto Granados, a nuestro compañero, a buscar elementos concretos en la calle. Gente como cualquiera de ustedes, como nosotros, que también han vivido este tipo de experiencias. ¿Nos las contarían? ¿Se atreverían a decir yo lo he vivido? ¿Piensan que esto simplemente es, bueno, una cosa legendaria que no existe? Hay personas que realmente se han quedado marcadas por estos fenómenos. Encuesta a pie de calle, de Cuarto Milenio, déjà vu. Yo noto a veces que estoy nerviosa y sé que algo va a pasar. Hasta el punto te puedo decir, y es cierto, de que dependiendo qué grado tengo de inquietud interior, es como de grave lo que va a pasarme. Hay veces que sí, a lo mejor alguna persona, a mí de hecho me ha pasado alguna vez, da la sensación de que como que lo has vivido, pero vamos, no me ha pasado muchas veces, con mucha frecuencia. Bueno, eso es muy frecuente, de acordarte de una persona que hace mucho tiempo que no, pero muchos años, llamar por teléfono a los 10 minutos, bueno, cosas así. Siempre le digo a mi hijo, te vas a caer y le pasa algo, no lo mandes al niño que pasa algo y le pasa. Voy a un lugar que nunca he ido y luego digo, pero yo ya he estado aquí. Con los sueños, esto que duermes, sueñas una cosa y al día siguiente o al cabo de unos días dices, esto me suena de haberlo vivido, tanto con clases, con los amigos o frases de amigos. Lo que estaba sucediendo, que él ya lo había soñado, pero vamos, nada más. Teniendo en cuenta que no estoy en España, que no vivo, creo que no soy español, estando en Argentina hay situaciones que siento aquí que ya he vivido. Suelen ser bastante real en cierto sentido. Sí, ha habido ocasiones que sí he ocurrido. Estás haciendo algo y de repente dices esto yo ya lo he vivido o ya me ha ocurrido, incluso siguientes pasos durante un minuto, saber lo que va a pasar. Con ella me suele pasar, que yo digo, Miriam, va a pasar algo. Y tengo ahí la cosa de que va a pasar algo y efectivamente, pasando 2 o 3 días, algo pasa. Veíamos la encuesta muy atentamente y me ha sorprendido que tantas personas tengan tan claro el fenómeno. Pero lo que debatíamos aquí es que muchos saben lo que es porque lo han vivido, nunca mejor dicho en este tema, pero no saben el nombre. A partir de hoy sabemos el nombre. Seguro, doctor, el déjà vu. La gente cuando vea el programa, cuando lo esté viendo, en este instante, dirán, eso me ha pasado a mí. Sin embargo, hemos visto varios elementos. Me da la sensación, yo estaba apuntando aquí mientras veíamos en el plasma la entrevista de nuestro compañero Alberto Granados, es sueños, ya lo he soñado. Nos da la sensación de que lo hemos soñado, pero igual es que no ha habido ese sueño, que es este efecto de engaño. La gente confunde sueños premonitorios, doctor. Claro. Es que una cosa es una premonición, que alguien tenga la sensación de que va a pasar algo porque sabe que va a pasar, que no lo pasa o no. Otra cosa es un sueño premonitorio, es decir, alguien sueña algo de lo que va a suceder en la vida real, lo hace en el sueño, y otra cosa es el déjà vu. Y entonces aquí en la entrevista hay cierta confusión, la gente que está siendo entrevistada. Claro, lo decíamos, ¿verdad? ¿Te has sentido identificada, Sandra, exactamente con alguno de los testimonios? Con algunos, sí. Los que decían que describían un lugar, por ejemplo, una peluquería que nunca ha ido, y es exactamente eso. Y gente extranjera también, de fuera de España, que había tenido la misma... ¿Más mujeres que hombres? La mujer, y eso juega a su favor, tiene un cerebro diferente al hombre. Y eso hay que decirlo porque es verdad, que decir, no es nada sexista. La mujer tiene un cerebro mucho más evolucionado que el del hombre.
Y esto, que suena a una especie de flor que se le está echando, en este caso a Sandra, es cierto. Es decir, nosotros somos... un hombre, por ejemplo, es muy difícil que haga dos cosas a una vez, a un tiempo. Comprobado. Eso está claro. Vamos, y si ves el fútbol, ya, ¿para qué? Pero una mujer puede estar haciendo una tortilla, hablando con su madre, viendo la televisión. Un hombre es incapaz. La mujer, el cerebro de la mujer es diferente, por eso es más sensible a estos fenómenos. Más sensible no solo al déjà vu, sino a lo largo de la historia de los fenómenos más o menos extraños, está claro que todas las grandes sensibles, sensitivas, personas que han tenido, digámoslo así, ciertas percepciones, eran la mayoría mujeres. Y había apuntado también aquí que se confundía incluso con ese efecto casi profético, ¿no? De sé durante un minuto lo que va a ocurrir. Esto sería un déjà vu ya más complejo, ¿no, doctor? Sería más una premonición, una sensación de que sabes lo que va a pasar. Ese no es un déjà vu. ¿Cuándo sería un déjà vu inexplicable? ¿Cuándo entraríamos en lo paranormal? En lo paranormal, cuando entra uno en una escena extraña que nunca realmente ha visto en su vida y es capaz no solo de sentir que ya la ha vivido, sino de definir cosas que están ahí y nunca jamás antes las vio. Eso ya sería otra cosa. Sería otra cosa. Tenemos la neurona, como la neurona y el cerebro, como elementos curiosísimos que los has traído por algo, porque tienen algún secreto. Pues sí. En realidad, lo que estamos hablando aquí es de la memoria. Nosotros tenemos dos memorias. La memoria a corto plazo, que es un teléfono que te dan y uno lo memoriza, y esa memoria depende de la electricidad que genera esta neurona. Y la memoria a largo plazo, que es cuando uno recuerda que Colón descubrió América. La memoria a corto plazo es el teléfono y es eléctrica. Y la memoria a largo plazo está en el ADN. Y el ADN está en el núcleo de la neurona. Los cromosomas de la neurona memorizan cosas de hace 20 años de duración. Esas son las dos memorias. Pues bien, el déjà vu aquí, déjà vu o jamais vu, todas las expresiones francesas tienen que ver con la memoria a largo plazo. Es la sensación de haber vivido algo que uno no ha vivido. ¿Por qué, doctor, yo viendo eso, esa carcasa, esa especie de pequeño tesoro que tenemos ahí, por qué la memoria es selectiva y nos guarda algunas cosas que nos marcaron profundamente, por ejemplo, a los 3 años, y sin embargo otras ocurrieron a los 11, 12 años, las hemos olvidado por completo? ¿Por qué? Porque la memoria es emocional. La memoria no es... El disco duro que tenemos, entre comillas, no es un disco duro como el de un ordenador, que es frío. Un ordenador no llora. Si nosotros recordamos algo y mientras lo estamos viendo lloramos, ese recuerdo permanece mucho más que si cuando vemos algo nos es indiferente, porque es una memoria emocional. ¿Hasta cuándo yo aprovecho ya, porque creo que esto va a interesar a todo el mundo, ¿hasta cuándo podemos recordar? Yo no sé hasta cuándo puedo recordar. ¿Ustedes saben hasta cuándo pueden recordar? ¿Cuál es su primer recuerdo? ¿Se han visto de niños? ¿Se han visto en la cuna? ¿Es posible, doctor? Uno suele poder recordar hasta el mismo instante en que el cerebro de ese niño que tiene 1 año o 2 se ha madurado por completo. De ahí hacia atrás es muy difícil porque el cerebro no está completamente maduro. Es decir, el cerebro de ese niño no tiene esta vaina blanca que vemos aquí, que es la vaina de mielina que rodea el cable para evitar cortocircuitos cerebrales. Cortocircuitos que serían, nunca mejor dicho, ese déjà vu. Ese déjà vu. Bueno, creo que el tema es apasionante, creo que abre, como siempre digo, bueno, una panoplia de temas amplísimos. ¿Por qué? Porque hablaríamos de, ¿se puede recordar, por ejemplo, el momento del nacimiento? Hay quien dice que tiene esas imágenes. Mediante hipnosis se podría llegar a la sensación de estar en el interior de nuestra madre. Cuántos misterios, ¿verdad? Hemos intentado simplemente acercarlos, como es nuestra motivación, al cabo de la calle, con un testimonio, uno de tantos, como hemos visto, el de nuestra compañera Sandra. Gracias, Sandra, por tu opinión y por tu vivencia en este tema. Por cierto, doctor, para acabar, ¿hay que preocuparse cuando uno tiene un déjà vu que le deja un poco desestabilizado o que le ocurre en varias ocasiones? ¿Significa algo? El déjà vu es totalmente normal. El déjà vu significa que estamos vivos. Y el déjà vu es algo totalmente fisiológico que asegura que funciona bien nuestro cerebro. Doctor, como siempre, otra lección magistral. Muchas gracias, amigo. Nada. Gracias. Aprendemos muchas cosas y unas siguen estando, vamos a decirlo así, en lo inexplicable, en la penumbra. El cerebro todavía tiene muchos secretos e iremos analizándolos. De momento lo que hacemos es analizar otras cosas que han sido actualidad, que han sido noticia y algunas francamente sorprendentes. Noticias en Cuarto Milenio. El hombre sigue mirando al cielo, sigue oteando el cosmos, quién sabe si en busca de señales de otros mundos. Hablamos de telescopios, Carmen.
Hace unos días se inauguraba en México el Gran Telescopio Milimétrico. Está situado en Sierra Negra, a unos 4.500 metros de altura, y captará las ondas de radio milimétricas del espacio, con las que los astrónomos trazarán mapas detallados de estrellas y galaxias. Con este telescopio, que tiene una antena de 50 metros de diámetro, se pretende averiguar cómo surgió el universo y tener información precisa de las estrellas. Este telescopio, que es el más grande del mundo en su tipo, pone a México a la vanguardia en el campo de la ciencia y de la investigación. Y de México trazamos una línea y nuestro viaje va a Perú, país misterioso donde los hay y donde, por cierto, hay muchos amigos aquí en España de la comunidad peruana que nos siguen. Pues para ellos y para todos, un descubrimiento sorprendente. Un equipo de arqueólogos japoneses ha descubierto, en pleno bosque de Perú, un mausoleo de hace 1000 años. Se trata de 20 tumbas de miembros de la nobleza de la cultura precolombina de Sicán. Junto a ellas se encontraban una docena de cuchillos ceremoniales, entre los que destaca uno de 35 centímetros de largo, con la representación del dios Nailamp, que está sentado, además de máscaras y piezas de cerámica. La cultura Sicán, que significa la casa o templo de la luna, ejerció gran influencia en la costa norte peruana entre los años 750 y 1100. Ahora los arqueólogos buscan el cadáver del antepasado principal de esta etnia Sicán. Y el trayecto semanal termina en nuestro país, en Bilbao, una ciudad que está de celebración por un museo muy especial. Desde hace unos días ya se puede visitar en pleno centro de Bilbao, en la antigua iglesia del Corazón de María, el Museo de Reproducciones. Las personas que se acerquen hasta allí podrán contemplar réplicas exactas de obras de artes como la Victoria de Samotracia, que se encuentra en el Museo del Louvre, el Apolo de Belvedere, la Cariátide o el famoso Moisés de Miguel Ángel. El museo, que está distribuido en 3 plantas, cuenta también con la nueva tecnología, ya que se han incorporado vídeos interactivos y juegos de consola, y además se impartirán conferencias sobre arte. Y ahora no hablamos sobre arte, sino, o quizás sí, del arte de la memoria humana. Empezábamos con el déjà vu, la posibilidad de adelantarnos al tiempo, pero cuando eso da un giro, se convierte en premonición, en precognición, algo que asombra al ser humano desde el principio de los tiempos. Todos querían conocer el futuro. Y hay personas, yo no sé si angustiosamente o como una especie de don, que parece que ven algo. Yo sinceramente no creo mucho en la evidencia y luego les voy a contar por qué. Pero lo cierto y verdad es que hay personas que parece que tienen cierta información, muy precisa, concreta, y a veces coincide con catástrofes. A veces esas personas son niños, niños que ven algo que luego se convierte en triste realidad. Vamos a hablar de un caso sorprendente que pone los pelos de punta, un caso que conmociona el corazón, el caso de la tragedia de Aberfan. Van a conocerlo aquí, en unos minutos, en Cuarto Milenio. No cabe la menor duda, San Pedro del Vaticano es un lugar de poder, un lugar donde desde tiempo remoto se han venido sucediendo todo tipo de acontecimientos más o menos sobrenaturales. Evidentemente la fe y las emociones están ahí a flor de piel y dicen los expertos que precisamente son los condimentos indispensables para que ocurran milagros o cosas extraordinarias. A veces esas cosas extraordinarias se pueden filmar y se pueden fotografiar. Tenemos, muy atentos por favor, un caso excepcional. Diferentes personas, por un lado, videograbaron este misterio y otros tomaron fotografías, parece que exactamente de lo mismo. Cuéntalo, Carmen, porque es asombroso, de verdad. Estas imágenes, que son grabadas por un videoaficionado en San Pedro del Vaticano, fueron emitidas por un telediario de la televisión norteamericana. Vemos ahí cómo están durante una misa y aparece un fogonazo donde se puede ver una especie de figura angelical volando. Eso, o otros lo identifican con una figura fantasmal. O una llama, incluso, rojo. algo flamígero. Sí, parece sobre todo que está volando por encima del altar, donde además había cientos de personas escuchando esa misa. Lo curioso del caso es que hace apenas un año, Marta Cornago García, desde Logroño, nos enviaba una imagen tomada en el mismo lugar y que se parece muchísimo a esta filmación, Iker. Pero una cosa muy importante, Carmen,
me quieres decir que la gente no veía el fenómeno, solo era registrado en la película de vídeo o en la cámara fotográfica, nunca con la simple visión de los testigos. La familia que había recogido este vídeo decía que no habían visto en ningún momento atravesar el espacio que estaba delante de ellos por ningún tipo de trapo, ni de sábana, ni de nada que se le pareciera, ni por supuesto de una persona que cruzara en ese sentido. Además que tenía que estar unos centímetros elevada del suelo si se tratara de una persona. Hemos hecho comparativas con las fotografías y la verdad es que la misma persona que nos mandaba la fotografía, Marta Cornago, nos hacía referencia a un manto amarillo que creía recordar que había una mujer que con un grupo, sabes que muchas veces los turistas van siguiendo a una persona que les va guiando y que esos turistas llevan una especie de bandera o de icono que les diferencia de las demás personas que están visitando el mismo monumento. Tal vez podría tratarse de eso, pero en diferentes años, en distintas épocas y el mismo fenómeno. Guillermo nos dice que o misterio resuelto o por el contrario tal vez la fotografía es una nueva evidencia de este mismo fenómeno extraño. Bueno, da la sensación de que algunos soportes gráficos, cámaras, videocámaras, son capaces de ir más allá de nuestros sentidos. Y quizá de eso también va nuestra siguiente historia. Yo les invito a que nos sumerjamos en otro tiempo y en otro lugar. Somos capaces de hacerlo con nuestra nave del misterio. Nuestro rumbo concreto en el mapa, Gales. Allí hay un pequeño pueblo que todavía creo que vive inmerso en lo que fue una inmensa tragedia. Una tragedia que fue adivinada. Fue anunciada por niños, ni más ni menos. Pequeños escolares que vieron algo en su mente. Recibieron un mensaje de angustia, un grito de auxilio. No sabían cómo interpretarlo. Muchos hicieron dibujos de algo negro que avanzaba sobre sus cabezas. La historia de Aberfan es uno de los grandes hitos de la precognición o premonición. Queremos conocer esta historia con todos los datos. Ha hecho esa crónica nuestro compañero Gerardo Peláez. La tragedia anunciada de un pequeño pueblo que se llamaba Aberfan. Decenas de muertos, en su mayoría niños. Un pueblo marcado por el dolor y la tragedia. Una enorme humareda negra tiñendo un paisaje sobrecogedor. Días antes, alguien lo había presagiado. Todo comienza y acaba en Aberfan, un humilde pueblo minero del sur de Gales que no hubiera pasado a la historia de no haber sido el escenario de uno de los episodios más trágicos que ha vivido el Reino Unido en el siglo XX. En 1966, toneladas de carbón sepultaron a cientos de personas, la mayoría niños. En la mañana del 20 de octubre, la pequeña Eryl May Jones se despertaba sobresaltada contándole a su madre un terrible sueño. No quería ir a la escuela bajo ningún concepto. La niña había visto cómo algo grande y negro caía sobre la escuela, cubriéndolo todo. Tenía miedo, mucho miedo. 2 semanas después, la pesadilla se hacía realidad. Las lluvias caídas en la zona en los últimos días provocaron que una enorme montaña de carbón sepultase todo lo que se encontró a su paso. 500.000 de toneladas, como una marea de muerte, fueron creciendo colina abajo aniquilándolo todo, incluida la escuela primaria de Panclas. Los gestos de dolor, la desolación de los padres y la consternación de todo un pueblo dieron la vuelta al mundo. Los servicios de emergencia tardaron días en recuperar todos los cuerpos. En plena consternación por el macabro suceso, salió a la luz la premonitoria visión de Eryl. La opinión pública se quedó sobrecogida, pero más aún, cuando en todo el Reino Unido comenzaron a salir más testimonios de personas que aseguraban haber presentido la misma tragedia. Decenas de personas habían tenido visiones como la de la niña. Por lo general, en casi todas aparecía la enorme mole negra, devastando algo que no llegaban a identificar. Pero hubo casos sorprendentes como el de Sybil Brown de Brighton, que días antes soñó con un niño huyendo de una masa negra. O el de la señora Milden de Plymouth, que llegó a ver a los equipos de rescate recuperando los cuerpos entre el carbón. El testimonio más extraordinario lo protagonizó una dama de la alta sociedad londinense, que llegó a ver en sueños la palabra Aberfan escrita con unas enormes letras deslumbrantes, como un mensaje imborrable enviado desde el otro mundo.
el alud negro se llevó por delante la vida de 144 personas. De ellas, 116 eran niños, y entre ellos estaba la pequeña Eryl May Jones, que sin ella saberlo, unos días antes, había soñado con su propia muerte. Precognición o premonición, experiencia subjetiva, espontánea, que nos indica que algo está a punto de suceder. Ha ocurrido así desde el principio de los tiempos. A veces las llamamos corazonadas. Ocurrió en Aberfan, en el pequeño pueblo sepultado por la inmensa masa negra que varios niños habían visto en sueños e incluso se habían atrevido a dibujar. Un desastre comprobado, con datos, un desastre de muerte. Muchas veces las personas que reciben informaciones en aeropuertos, en lugares de detección sísmica, pues no hacen caso de esas llamadas. La mayoría no tienen fundamento, pero algunas han dado en el blanco. Hasta tal punto, y esto es sorprendente, que hace unos años se fundó un centro de predicciones, un centro de registro, para saber cuáles, digámoslo así, se acercaban a la verdad. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tema alucinante, ¿existe realmente, no es leyenda urbana, ese centro de predicciones? Existe, puede ser accesible por internet para todos nuestros espectadores. Lo lleva un psicólogo importante, Jaron Meyer, que es uno de tantos expertos que es de mente abierta y ha decidido investigar en qué hay de verdad en las afirmaciones parapsicológicas, y ha retomado una historia que ya tiene una larga historia, lo ha vuelto a reabrir, y bueno, tiene esta página web y todos los días pues recibe cientos de sueños aparentemente premonitorios que quedan ahí registrados por si algún día se cumple. Luego me cuenta, Santiago, qué formulario debe hacerse o cuándo podemos intuir que un sueño es premonitorio, qué datos hay que recoger, qué fiabilidad tiene, porque todos podemos soñar de todo y evidentemente desastres aéreos, desastres a nivel de terremotos, tsunamis, pues ocurren todos los días, desgraciadamente, casi, prácticamente. Entonces, ¿cuáles pueden ser realmente motivo de alerta? Nos lo cuentas ahora, Santiago. Carmen, hay historias parecidas a Aberfan, quizá no tan tristes, con niños, pero muchas veces personas se han adelantado a los acontecimientos y se ha podido comprobar. En el registro de predicciones, quizá la que le dio fama a este registro fue la profecía del Challenger, año 1986, ese desastre que quedó en la memoria colectiva. Esos astronautas, viajaba por vez primera una mujer y estalló en mitad del cielo. Eso se predijo y además hay documentos que pueden indicar que hay mucho más que una fábula, mucho más que una imaginación. Efectivamente, el 28 de enero de 1986 se producía además una escena que yo creo que ha quedado grabada en todas las retinas de la gente que en esos momentos estaba viendo la televisión, que eran millones de personas en todo el mundo. Bien decía Iker, era la primera turista espacial que viajaba en ese transbordador, pero sí que hubo premoniciones incluso 5 años antes de que algo... ¿5 años? 5 años. En 1981 llaman a Frederick Kolb, que era ingeniero de seguridad de la NASA en aquella época, y le dicen que una vidente que estaba trabajando con la policía, David Jaggers y Alan Bogan, estaban trabajando, como decía, con la policía en otro caso completamente diferente, y al tocar uno de los sobres comienza a ver esa sensitiva que está ocurriendo algo. Ella lo describe como un cohete, también ve una especie de juntas o aros. Pero esto en 1981. 5 años antes, por eso se tiene el registro, gracias a ese ingeniero de seguridad, a Kolb, que recibe el aviso incluso por escrito con la fecha en que es enviado. Describe tal y como pasó luego el desastre del Challenger. Dice que esas juntas se están mojando de un líquido que parece ser petróleo o gasolina, ya lo describe así, y de repente, cuando mucha gente está mirando a una especie de cohete, eso estalla. Se comprobaría más tarde, y los ingenieros de la NASA lo verían, que el Challenger explotó precisamente porque una de las juntas de ese cohete no estaba bien unida, y por eso se produce el desastre y esa explosión tremenda. Bueno, además incluso la prensa habló del tormento de este ingeniero de la NASA, que pensó muchas veces después del accidente que quizá pudo hacer algo, quizá pudo atender a esa persona que hablaba de las juntas, de las junturas de la base de la nave, unas junturas que valían $900, que acabaron con la vida de esas personas, con todo el proyecto, que en total valía más de 1.000.000, no, 1.000 millones, me equivoco, 1.000 millones de dólares.
pero en este caso sí que tenemos un testigo fiable que incluso ha hablado a las cámaras de televisión estadounidenses diciendo que él 5 años antes sabía que iba a ocurrir eso, que lo avisó, que miraran esas junturas, que no le hicieron caso y justamente un mes después de jubilarse ve en su casa cómo se produce ese desastre. Un mes después el ingeniero Kolb es no despedido, jubilado, y él también ve el ascenso del Challenger explotando en mitad del cielo, generando esa nube en forma de cangrejo que conmocionó a medio mundo. Premonición, precognición, videncia del futuro. Santi, ¿cómo empieza la historia de el registro de predicciones? Creo que ha habido varios, que algunos ya se cerraron y otros dieron grandes frutos, ¿no? Efectivamente, y de hecho la historia comienza en Aberfan. Es precisamente ese caso y esa premonición la que hace que la Sociedad de Investigaciones Psíquicas británica instale el registro de premoniciones británico, que es el primero que se pone en todo el mundo, en 1967. Allí su fin era recoger todos los posibles sueños premonitorios, todas las posibles premoniciones para estudiar dos cosas. Primero, lógicamente, si eran ciertas, y luego, si había alguna posibilidad de utilizarlas para intentar prevenir catástrofes, para intentar salvar vidas en último extremo. Tal fue el éxito de la iniciativa que un año después, en 1968, en Nueva York se funda el Registro Central de Premoniciones, que ya es la misma iniciativa pero ya a nivel mundial. Y su trayectoria se dilata durante varias décadas, donde efectivamente hay sonoros éxitos y descubren muchas cosas sobre el fenómeno. Descubren, por ejemplo, que en todas las grandes catástrofes, en todos los casos importantes, hay gente que efectivamente tenía un atisbo de lo que iba a pasar. Y luego descubren además que los datos, sobre todo en los sueños, son los más certeros, son los que se dan unas horas antes, un día, 2 días antes, que efectivamente tienen detalles absolutamente gráficos, como si hubiese tratado de una fotografía tomada del sitio. Esos son los 2 grandes descubrimientos que hacen. Lo que pasa es que, bueno, por temas de disenso entre los investigadores, de financiación, etcétera, etcétera, ese segundo registro se abandona y es precisamente hace unos pocos años, ya con la ayuda de los medios modernos y de Internet sobre todo, cuando este investigador, Jadon Meyer, decide que es hora de volver a poner en marcha esta iniciativa y ahora mismo está investigando en ello. La verdad es que hablamos de sueños premonitorios como principal base para adelantarse supuestamente a los acontecimientos, pero hay personas que iban más allá, personas que parece que detectaban algo, como los cambios sutilísimos a nivel del campo electromagnético. Y me explico, hay personas que incluso fueron bautizadas con nombres y apellidos como sismógrafos humanos. Una persona, una mujer de nuevo, que fue, comprobada una y otra vez su facultad mental de saber el lugar y dónde se iba a producir el terremoto, el seísmo. ¿No lo creen? Caso célebre, Carmen. Hablamos de Charlotte King, a la que incluso llegaron a llamar la mujer de los terremotos. Y es un caso único en la historia, sobre todo las premoniciones, porque sus aciertos llegan a un 85%. 85% no está nada mal. Siempre tienen que ver con fenómenos de la naturaleza. Ella dice que según las partes del cuerpo que la duelan, por ejemplo, detrás de la oreja o en el lóbulo temporal, es un sitio, es un país u otro, que además, según sea el grado de dolor, puede tener una intensidad u otra, el terremoto, y en este caso uno de los primeros que predice es el de Eureka, de la ciudad de Eureka en California. Llama a las fuerzas de seguridad de allí, a la policía, dice que tiene la premonición de que va a ocurrir algo muy grave, un terremoto, un seísmo con gran intensidad, entre 6 y 7 grados de intensidad. Ellos, como deben hacer las fuerzas de seguridad, apuntan ese dato, pero ahí se queda. Efectivamente, unas horas después, Eureka sufre uno de los peores terremotos de su historia, 7 grados en la escala de Richter, y la verdad es que esta mujer empiezan a tomarla en serio, hasta tal punto que ponen una línea directa desde su casa, desde su teléfono, con las fuerzas de seguridad. Incluso, si no me equivoco, el Centro Sismográfico de Sacramento llega a tener una línea directa con esta mujer, cosa nunca vista en la historia. Ella llamaba, decía lo que sentía, decía dónde podía ser más o menos, y también no solamente terremotos, que predijo muchos, sino también volcanes. La erupción de un volcán, el San Helen, también la predijo, dijo que se iba a producir en apenas 2 horas. Las cámaras que tenían dispuestas dentro del volcán incluso no detectaron ningún movimiento, y tal y como decía Charlotte King, esa erupción
del volcán se produce y gracias a ella también pues mucha gente se salva porque fueron evacuadas. 2 horas antes, después de su aviso, fue evacuada la gente, cosa que indica hasta qué punto algunas personas, al margen de charlatanes, visionarios, personas enloquecidas, han llegado a ser tomadas en serio en un mundo como el de los seísmos, que los animales, y ya hablaremos de esto, de animales y supuestas facultades sí, parece que está claro que detectan antes que nosotros. Hay quien piensa que la naturaleza produce ciertos sonidos, ciertos movimientos, ciertos cambios en el campo electromagnético. ¿Y por qué una mujer concreta no iba a tener esa sensibilidad perdida, esa antigua sensibilidad, y hacer uso de ella? Bueno, pues esta mujer, King, sigue colaborando con las fuerzas de vigilancia de los seísmos en Estados Unidos. Sorprendente. Tan sorprendente como que en ese registro de predicciones que gracias a Internet tiene una segunda vida, pues hay que hacer unos formularios. Y a mí me gustaría saber, don Santiago Camacho, si yo tengo un sueño premonitorio, por ejemplo, que espero que no, porque tiene que ser un poco angustioso, porque seguramente no te hagan caso, si tú lo cuentas, ¿qué elementos tengo que ver o cuáles son los básicos para entrar a formar parte de esa operación de vigilancia de los sueños? Los consejos que dan para registrar esto son muy sencillos. Es básicamente que una vez se tiene el sueño que consideramos que puede ser premonitorio y de alguna manera algo nos lo avisa, algo que lo vemos diferente al resto de los sueños. La angustia que le produce a uno ver un accidente en sueños es muy especial, ¿no? Tiene que llamarnos ya a la primera alarma, ¿no? Pues que inmediatamente venzamos esa pereza muchas veces de seguir durmiendo y busquemos un papel, una grabadora, un teléfono móvil de estos modernos con capacidad de grabar voz, lo que sea que tengamos a mano, y registremos eso. Porque al día siguiente no nos acordaremos ni siquiera de haberlo tenido, muy probablemente, si nos hemos despertado en mitad de la noche con esa sensación. Es muy, muy, muy importante dejarlo registrado. Es más, dicen que son muy importantes los detalles, porque los sueños tiene una naturaleza asociativa. Esto es, si ponemos un detalle, es muy fácil que nos acordemos del siguiente detalle y el siguiente nos lleve al otro, como si fuéramos tirando de un hilo, y de esa manera podremos, aunque no lo tengamos muy claro todavía en nuestra memoria, podremos componer todo el sueño. Claro, pero si no empezamos esa escalinata de piezas, se nos olvida nada más despertarnos. Nos ha ocurrido a todos, ¿verdad? En cuestión de minutos. El proceso es mucho más rápido de lo que nos podemos imaginar. ¿Ha habido algún caso donde estas predicciones, como en la conciencia global de la semana pasada, donde los incrementos hayan sido más importantes, Santiago? Ha habido uno en concreto, supongo que porque la implantación de este sistema en Estados Unidos es mayor que en el resto del mundo, y para ello supuso en su día una conmoción comparable a la catástrofe de las Torres Gemelas, que fue en 1995 la bomba que estalló en Oklahoma City, en el edificio Alfred Murrah, en el edificio federal, que mató a un número considerable de víctimas y sobre todo fue el primer atentado terrorista a gran escala que sufrió en los Estados Unidos. Ahí sí se detectaron una cifra considerable de personas que habían visto un edificio estallando, un edificio viniéndose abajo, la fachada, como luego nos mostraron las imágenes, cadáveres de niños saliendo de los escombros, como desgraciadamente había una guardería en ese edificio, pues luego mostraron las noticias, y todo esto en pocas horas o apenas un par de días antes de que se produjera el atentado. Posiblemente este nuevo registro central de premoniciones es el caso más grave o más notorio que tiene registrado. Bueno, Santiago, muchísimas gracias, y además en nombre de cientos de miles, diría yo, de personas que estaban francamente interesadas, miles por lo menos las comunicaciones que hemos tenido con el tema de conciencia global, estamos aprendiendo que hoy en día en la red, aunque hay de todo, también hay proyectos muy interesantes que nos conmocionan. Conciencia global y ahora red de predicciones. Estamos descubriendo ese otro mundo que está ahí, actuando, aunque previamente nosotros no lo conociésemos. Gracias, Santi, Gracias como siempre. Y desde luego las catástrofes que más nos inquietan suelen ser, por ejemplo, las aéreas. Producen un impacto fuerte en toda la comunidad internacional, y alguien puede pensar, hombre, que quién no ha soñado con un accidente de este tipo. No es tan fácil. Los sueños suelen ser, por fortuna, yo creo, más individuales, más internos. Pero hay personas que han soñado más de una vez con tragedias aéreas, con compañías concretas, con número de avión, con trayecto, con punto del estrellamiento. Claro, a este hombre tuvieron que acabar haciéndole caso, Carmen. Es muy curioso, por ejemplo, en los accidentes de avión o en los hundimientos de barcos en el Titanic tenemos la prueba. Mucha gente no se quiso subir a esa gran mole
que no se podía hundir, según decían las personas que lo había construido y la compañía, y al final acabó bajo las aguas. Hubo mucha gente que en el último momento decidió no subir al Titanic. También hay mucha gente que en el último momento decide no subir a aviones y trenes que posteriormente han tenido accidentes o se han estrellado o han acabado estrellándose. Se está llevando a cabo un estudio sobre esto. David Wood es una de las personas que ha tenido esa especie de sueños lúcidos en las que ve estrellarse un avión. Él además conocía perfectamente las máquinas, pues había sido mecánico de la Fuerza Aérea, y lo que ve en esa especie de sueño de duermevela es un avión, un DC-10, lo describe más o menos como es la forma, plateado, los motores que lleva justamente en la parte trasera. Dice en cada momento que va a pasar por unos edificios que va a doblar el aparato, el piloto, para intentar volver a su estado normal, que al final va a acabar en picado y que se va a acabar estrellando. Pues efectivamente, 10 días después de que él incluso llamara al aeropuerto de Cincinnati, él dice que ha visto esto, que ha soñado ya 8 noches seguidas con el mismo accidente, que cree que algo está pasando. Una AA en el ala, American Airlines. Eso es, ha visto esa AA, dice que un avión de American Airlines puede que tenga un accidente, que no sabe decir ni a qué hora ni en qué lugar, porque eso no lo ve en esos sueños o en esas visiones que tiene, pero que por favor estén atentos a que algún desastre aéreo puede ocurrir. 2 días después, un DC-10 de Airlines se estrellaba en la ciudad de Chicago. Salía del aeropuerto de Chicago y pocos kilómetros más allá se estrellaba, tal y como había dicho Wood. Pasaba por encima de unos edificios, giraba en el último momento el piloto, caía en picado y explotaba. Además hay fotografías impactantes porque, como dijo Wood en su sueño, como predijo, el avión durante bastantes kilómetros fue completamente boca abajo, volando boca abajo, que es una cosa Es una de las mayores extraña. catástrofes aéreas, además, de la historia. 274 muertos, 273 iban dentro del avión y una persona que iba caminando y ve que el aparato se le cae encima. Otro vuelo en Phoenix, este hombre Wood tuvo no solo la precaución de avisar, sabía que no le iban a hacer caso, pero es que en ese vuelo iba una compañera de su trabajo. La convenció por todos los medios, casi le quitó las maletas de que no tenía que volar ahí. Se estrelló el avión, murieron todos los pasajeros. Así empezó la fama de esta especie de detector, de radar humano llamado David Wood. Sorprendente, desde luego, estas historias. Salvó la vida de su compañero. Salvó la vida, y lo que está muy claro es que después de los accidentes sí que llegan, lo dicen en todas las compañías o elementos, ¿no?, que se encargan de filtrar toda esta información, sí que llegan muchas personas que dicen que yo lo vi, pero a posteriori. Los casos inquietantes, los que hemos comentado, cuando alguien se adelanta y da detalles concretos. Antes de sumergirnos en una de las historias más increíbles que han ocurrido seguramente en el siglo XX, y hacerlo con documentos exclusivos 30 años después, la historia de un joven francés desaparecido en extrañas circunstancias, que fue portada, por ejemplo, contraportada del País, El joven raptado por una luz, Frank Fontaine. Antes de hacerlo, recordemos imágenes para que quizá las personas que se ríen de estos temas se ríen de que alguien dice por teléfono una noche, sudoroso, diciendo he visto algo, para quizá no se lo tomen tan en broma, porque ha habido niños, ha habido personas que no pueden contarlo. Ellos, los niños de Aberfan, lo habían dibujado, lo habían dicho y nadie les hizo caso. A veces la premonición es cruel y a veces hay que escuchar esa otra parte del cerebro que, querámoslo o no, se adelanta a la realidad. Él se llamaba Frank Fontaine, tenía 19 años y vivía una existencia bastante gris a las afueras de París, concretamente en un poblado llamado Cergy-Pontoise. Estoy convencido de que él, ni en el más remoto de sus sueños, imaginaría ser portada de todos los periódicos del mundo. Portada y polémica. Se habló de un secuestro por parte de una luz misteriosa, se habló de 7 días como si el aire se lo hubiese llevado a alguna dimensión desconocida, se habló incluso de oscuros servicios de inteligencia que le raptaron para hacerle creer que había estado en un ovni y así sondear a la opinión pública. Tramas dignas de una novela de terror,
pero ocurrieron de verdad. Es la historia de Frank Fontaine, una de las más extrañas que yo jamás me he encontrado. Lo que no esperaba es que nuestro compañero Pablo Villarrubia regresase de París con una sorpresa inquietante. Frank Fontaine, como algunos decían, no había muerto, no había desaparecido. Eso sí, llevaba 30 años, muy largos además, sin hablar, sin contar su verdad. Quizás sea el momento, aquí en Cuarto Milenio en exclusiva, de saber qué ocurrió realmente en el caso más extraño ocurrido seguramente en Europa en el siglo XX. ¿Les apetece conocer la historia de Frank Fontaine? La fría madrugada del 25 de noviembre de 1979 será inolvidable para tres jóvenes de baja condición social de la barriada parisina de Cergy-Pontoise. Frank Fontaine, de 19 años, Jean-Pierre Prévost, de 26, y el senegalés Salomón Diaye, de 20, cargan un viejo automóvil con ropas vaqueras para venderlas en el mercado cercano de Gisors. Son las 4 de la madrugada. De pronto, un destello en el cielo llama la atención de Frank y sus amigos. Es un objeto largo y blanco, del tamaño de la luna, que baja silenciosamente por detrás de los bloques de edificios. A toda prisa, Salomón y Prévost corren a buscar la cámara fotográfica que guardan en su apartamento. Frank, intrigado y viendo el extraño fenómeno a través del parabrisas, decide quedarse en el interior del vehículo. Justo al salir del piso, los dos compañeros de Frank Fontaine ven cómo la luz se dirige en línea recta hacia el coche, trazando rumbo de colisión. Una densa niebla se forma a su alrededor, cubriéndolo por completo. Antes de desvanecerse, Prévost logra observar tres pequeñas esferas luminosas que recorren muy despacio la superficie del capó. Temerosos, deciden acercarse y ven que la puerta izquierda del coche estaba abierta, el contacto puesto y las luces encendidas. Pero dentro no había ni rastro de su amigo. Llenos de miedo y sin comprender lo ocurrido, Prévost y Diaye esperan al amanecer sin despegar su mirada del coche. Al denunciar en la gendarmería de Cergy la misteriosa desaparición de Fontaine, se topan de bruces con la incredulidad de los agentes de la ley. Las primeras pesquisas incluso calibran la posibilidad de que haya sido asesinado por sus dos amigos. Desde esa misma mañana se rastrea cada palmo de la barriada y se emplea un despliegue de acordonamiento y búsqueda sin precedentes en la zona. A las pocas horas, la noticia da la vuelta al mundo. Los rotativos más importantes del planeta y los noticiarios radiofónicos y televisivos de decenas de países abren con una pregunta insólita en sus titulares. ¿Fue secuestrado por un ovni el joven Frank Fontaine? Una semana después, cuando los ecos de la extraña noticia se van apagando y las cámaras se alejan de la desolada barriada de Cergy-Pontoise, ocurre algo asombroso. Un vecino aterrado llama a la televisión RTL y a la policía. Confiesa muy nervioso que ha visto un resplandor por la ventana y que junto a una especie de luz esférica posada cerca de la carretera ha aparecido un hombre. Un individuo delgado que camina tambaleándose y que podría ser Frank Fontaine. La detención pública de Fontaine tras su reaparición fue cubierta por 300 enviados especiales y reporteros gráficos de toda Europa, que devolvieron el caso a la primera plana mundial. Tras unas horas de interrogatorios, Frank confesó que apareció de nuevo en la campiña sin ser consciente de que habían pasado 7 días. Para él, se trataba de la misma fría madrugada del 25 de noviembre. Una sala muy luminosa y una sensación de angustia. Apenas recordó nada más. Fontaine, después de aquel revuelo internacional por su caso, se sumergió en un silencio que ha durado un cuarto de siglo. No contó apenas nada concluyente, y la historia se olvidó poco a poco, como si nunca hubiese ocurrido en aquel descampado junto a la central eléctrica de Cergy. Muchos investigadores franceses incluso lo habían dado por muerto. Pero el equipo de Cuarto Milenio pudo localizarlo después de una larga investigación de varios meses. Tras no pocos titubeos, Frank es un hombre anónimo entre los millones que viven en las mismas barriadas de París, un individuo que no puede olvidar y que parece algo atormentado por lo que vivió, un hombre que nos quiso contar su verdad, una verdad que llevaba oculta demasiado tiempo. Yo he sido la noticia, y no solamente eso, pues yo había sido secuestrado por los ovnis. Yo no lo sabía,
Pero al otro lado, todos lo sabían. Yo solo lo supe más tarde. Frank Fontaine había sido sometido a sesiones de hipnosis por el hipnólogo Daniel Huguet, del grupo dirigido por el ufólogo francés Jean Miget, quien escribió un libro sobre el caso de Sergi Pontois a principios de 1980. Durante las sesiones se procuró saber qué le había pasado durante los 7 días en blanco en los que estuvo desaparecido u oculto en un lugar no identificado. Hipnotizado, dijo que se había visto tumbado dentro de un extraño artefacto y que unas pequeñas esferas voladoras se comunicaban telepáticamente con él. Francamente, yo no me acuerdo. Algunas personas han inventado todo. Yo sé que fui secuestrado, pero yo no me acuerdo de nada. Todos los demás se han aprovechado de todo esto. Yo tenía 19 años en aquella época. Las investigaciones fueron llevadas a cabo por la Gendarmería y el Grupo de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales, el GEPAN, comisión especial creada por el gobierno francés para estudiar oficialmente el fenómeno ovni. Aquellos hombres, un cuarto de siglo después, seguían llenos de dudas. Un hipnólogo puede influir directamente sobre el asunto que trata. Sabemos que hay experimentos que demuestran que un hipnólogo puede conducir a las personas hipnotizadas a ofrecer las respuestas que al hipnotizador le interesan. Sin embargo, Fontaine arremete airado contra el grupo y contra aquellas personas que le hicieron todo tipo de pruebas. Ellos jamás han hecho una investigación. Ellos vinieron a encerrarme a mí y a mi familia en un hospital psiquiátrico. ¿Qué investigación hicieron? Frank está dolido. Él estuvo secuestrado durante 7 días y da la sensación de que le angustia no saber lo que pasó, que nadie le explicase lo que le ocurrió aquella noche. Su foto fue portada colapsando cualquier noticia y algunos especialistas hablaron de un caso perfecto de encuentro en la tercera fase. Sin embargo, lo que se ocultaba realmente en el fondo de esta historia era algo aún más insólito y sorprendente. Y así termina la primera parte de nuestra investigación. El primer gran misterio yo creo que ya está resuelto. Frank Fontaine está vivo y quiere hablar, quiere contarnos su desilusionada versión de los hechos. Y digo esto porque da la impresión de que un cuarto de siglo después, el amigo Frank Fontaine parece que es consciente de que fue epicentro de una gran conspiración. Hay quien ha hablado de servicios de inteligencia, de personas humanas, demasiado humanas, que le hicieron creer que había sido secuestrado por los alienígenas. ¿Y qué pretendían con esto? Hay quien afirma también que había una especie de operación, de gran encuesta, de sondear la opinión pública. ¿Cómo recibiría el mundo, en gran impacto, que un joven francés, como cualquier otro, había sido arrebatado por seres de otros mundos? Pero hay mucho más, les digo. Hay la historia de una secta que proclamaba el fin del mundo, el fin de los tiempos. Hay también las extrañas informaciones que Frank dijo bajo hipnosis. ¿Qué era aquella sala luminosa? ¿Qué aquellas esferas que recorrían su cuerpo? ¿Por qué no recuerda nada más? Muchas cosas que vamos a resolver aquí en unos minutos. Y también les advierto que viajaremos a un inmueble importante en Granada. Importante sobre todo a nivel paranormal. Hay quien habla de espectros, de apariciones, de fenómenos imposibles de explicar, precisamente en un enclave que pertenece a la Cruz Roja. Todo eso será aquí, en Cuarto Milenio. Periodistas de todo el mundo llegan a Cergy-Pontoise, poblado cercano a París, para interesarse por el joven Frank Fontaine, que afirma haber sido secuestrado por un ovni, objeto volante no identificado, el pasado 26 de noviembre. Fue devuelto al planeta Tierra el día 3 de este mes. Contraportada del periódico El País. ABC, para hablar de rotativos clásicos de nuestro país. París, encuentran al joven que fue secuestrado
por un ovni. Y así, incluso en las revistas que hoy serían más o menos calificadas del corazón. Hola, con dosieres especiales, Semana, todo tipo de publicaciones. Creo que jamás un encuentro, entre comillas, en la tercera fase, suscitó tanto interés en toda Europa y en todo el mundo. Tenemos el mejor elenco de invitados para debatir sobre esta cuestión y luego vamos a descubrir muchas más cosas. Primero presentarlos, como es de rigor. Pablo Villarrubia, compañero, bienvenido. Buenas noches, Iker. Vaya trabajo. La gente te dijo, los ufólogos de Francia, que poco menos Fontaine había muerto. Sí, habían perdido la pista de este hombre y realmente estaba desaparecido desde hacía más de 23 años, hasta que pudimos dar con él. ¿Una experiencia dura? Sí, porque al principio, cuando nos encontramos en Place d'Italie, allí en París, en el corazón de París, con Frank Fontaine, recelaba mucho de nuestra presencia, no sabía por qué estábamos allí, sospechaba que fuéramos incluso enviados por la policía o por los servicios secretos incluso, y hasta que nos vio cara a cara, hablando con él se calmó, se tranquilizó, pero no estaba seguro de que pudiera hablar delante de las cámaras. Y al final se dio a la entrevista viendo que tenía una oportunidad también de revelar su verdad. Fue fundamental la ayuda de un compañero de este equipo, de Marcos Macarro, que además había crecido en esas barriadas de París y fue fundamental para llegar hasta un Frank Fontaine que había sido desaparecido en vida prácticamente. De las portadas de la prensa al absoluto anonimato y, como decimos, a la angustia, a la sensación de que alguien jugó con él. ¿Pero quién? ¿De quién fue cobaya humana Frank Fontaine? Tengo en las manos, me acaba de llegar, y además sé que con un éxito atronador, la última obra de un gran amigo, Javier Sierra, En busca de la edad de oro. Felicidades, compañero, sé que te has estremecido viendo a Frank Fontaine. Buenas noches. ¿Cómo no hacerlo? Sobre todo porque este era uno de esos casos que los que nos hemos interesado durante muchos años por el fenómeno OVNI y todo lo que lo rodea, dábamos ya por maldito. Es de ese tipo de incidentes que en un principio a todos nos emocionaron. Estábamos ante un caso de una persona que había desaparecido durante 7 días, quizá a bordo de un ovni, y que a su regreso nos podría revelar grandes cosas. Nunca lo hizo. Es más, el testimonio fue perdiendo credibilidad con el correr del tiempo, porque Frank Fontaine después, supongo que Pablo también habló de esto con él, se vio implicado en cierta actividad delictiva. Los ufólogos vieron que, bueno, pues que una persona así, con antecedentes incluso penales, no era de demasiada credibilidad, y se apartó. Pero es un error hacerlo, y lo que ha hecho este programa realmente es un hito, porque ha rescatado de los archivos perdidos de la ufología este incidente y nos lo ha devuelto, realmente nos lo ha devuelto a Frank Fontaine. Pues realmente yo creo que va a ser importante escuchar las opiniones de Pablo, de Javier y también, como no, de Enrique, de Vicente, porque él también conoció a Frank Fontaine en su época, en pleno momento de efervescencia de los hechos. Es más, Enrique dirigía una publicación Contactos muy querida para todos los que nacimos al misterio, pues con sus páginas. Decía, más difícil todavía, Enrique de Vicente, en esta crónica urgente. Sucedió en los alrededores de París el lunes 26 de noviembre. Una burbuja de fuego apareció en medio de la noche para desvanecerse poco después, y con ella desapareció también el joven Frank Fontaine, protagonista indiscutible de esta noche en Cuarto Milenio. Enrique, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker, como siempre, encantado de estar aquí en la nave del misterio. Gracias, Enrique. Repercusión que tú viviste, nosotros no, en el momento de los hechos tuya, como ahora te dedicabas, como ahora que diriges Año Cero. ¿Qué pasó? ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Qué decía la prensa? ¿Cómo vivisteis los interesados en estos temas la extraordinaria aventura de Frank Fontaine? Era finales de noviembre de 1979. En ese mes, entre otras muchas cosas, en España habían vivido cosas que yo había vivido muy en persona. El caso del incidente en Manises, la gran aparición de ovnis en el cielo de Madrid, de la que yo fui testigo con Antonio José Alés, que me dijo, hay algo en el cielo. Yo salí a mi casa, a la terraza de mi casa, vivía en un piso 16, y efectivamente vi una extraña luz en un determinado momento. Cientos de miles de personas en toda España habían visto ovnis aquella noche. Yo era muy escéptico con respecto a ese caso. Es más, personalmente yo creía entonces y creo ahora que no fue secuestrado por un ovni, y sin embargo la pregunta que yo me sigo planteando y que se plantean cada uno de los que ha investigado el caso es ¿qué ocurrió con Frank Fontaine durante esos 7 días? Lo que pensaban muchos ufólogos, Iker, en aquella época, con razón,
es que de alguna manera se estaba clonando con aquel caso otro que ocurrió unos años antes y que fue famosísimo y que en Francia conocían muchos, que es el caso de Travis Walton. Del que hemos hablado aquí en Cuarto Milenio. Del que se ha hablado aquí, efectivamente. Ese leñador de Arizona, de Flagstaff, desaparece también durante unos días y a la vuelta cuenta una historia fantástica de haber estado a bordo de un ovni. Esto ocurre en 1975. 4 años después, cuando desaparece Frank Fontaine durante una semana, todo el mundo espera que Fontaine vuelva a contar lo mismo, vuelva a contar su aventura en el interior de una nave extraterrestre y su encuentro con alienígenas de otro planeta, lógicamente. Pero eso no sucede, o tarda en suceder. ¿Qué sucedió? Sucedieron muchas cosas. Y hay una pregunta que sigue en el aire después de todo esto que vamos a intentar resolver. ¿Dónde estuvo Frank Fontaine? Frank Fontaine era un individuo que pudiese esconderse plácidamente en aquel mes de noviembre del 79. Estaba perseguido por los centenares de periodistas que recogieron ese momento que estamos viendo de su detención. Por lo tanto, hacerle, bueno, prácticamente desaparecer en mitad de aquella barriada era poco menos que imposible. ¿Dónde estuvo Frank Fontaine? ¿Dónde estuvo Frank Fontaine? ¿Dónde estuvo Frank Fontaine? ¿Dónde estuvo esos 7 días? ¿Era una broma? ¿Urdida para qué? ¿Qué pasó después? Continuamos con nuestra investigación. Segunda parte de un dossier apasionante. La historia, el enigma de Frank Fontaine. La historia enigmática de Frank Fontaine no acabó con su reaparición al cabo de 7 días, tras permanecer supuestamente secuestrado por un ovni el 25 de noviembre de 1979. Muy al contrario, su amigo Jean-Pierre Prévost asumiría repentinamente la condición de portavoz y líder de grupo, y separándose de sus antiguos compañeros, aseguró recibir mensajes telepáticos del presunto extraterrestre Aureo. Prévost era, sin embargo, un personaje muy peculiar. Prévost siempre fue un personaje que estaba un poco al margen de la ley. Con el caso de Sergi Pontois, él continuó porque, aparentemente, él era quien había creado la historia, pues él había tenido la idea de montar todo, todos juntos. Prévost era el verdadero jefe de orquesta de este caso. Varios investigadores apuntaron inmediatamente hacia Prévost como el urdidor de una gran farsa que estalló en los medios de comunicación como una bomba. Lo señalaron quizá porque su hermano era miembro de un grupo ufológico que estaba suscrito a varias revistas de ufología. Es decir, que tendría todas las claves para montar la historia de un falso secuestro ovni. ¿Pero qué pretendía orquestando todo aquello? El extraterrestre Aureo, siempre según palabras de su heraldo Prévost, era un humanoide alto, de cabellos rubios, que le comunicaba que los ovnis aparecerían de nuevo en el mismo lugar donde Frank fue secuestrado, concretamente el 15 de agosto de 1983, y que transmitirían un mensaje de paz para la humanidad, para evitar su destrucción por las armas atómicas. El impacto de esta información volvió a ser sensacional, y los periodistas volvieron junto a las viejas torretas metálicas de Sergi Pontois. Y había personas que creían efectivamente que los extraterrestres iban a desembarcar el 15 de agosto y que para ellos eran la salvación. Había personas que venían del extranjero, que habían vendido su casa, cerrado la cuenta del banco y venían con sus niños, su esposa o marido en su coche. Y no tenían nada para retornar si los extraterrestres no aparecían. Nosotros fuimos a ver, éramos curiosos. Nos desplazamos hasta el lugar para ver lo que pasaba. Descubrimos centenares de personas que esperaban el acontecimiento. Y vimos que, aparte de los curiosos, había gente creyente de las sectas, periodistas y vecinos de la zona. Las personas miraban al cielo, esperando que algo sucediera. La simple aproximación de aviones que sobrevolaban la región creaba un estado de excitación entre los miles de congregados en aquel campo de Sergi Pontois. Pero los ovnis no aparecieron. Toda la gente se levantó y gritó: «Son ellos que llegan». Entonces me di cuenta de que esta gente demandaba el fenómeno ovni y que estaban predispuestos a creer en cualquier cosa. Jean-Pierre Prévost fundó una secta en la Bretaña que se llamaba Espiral juntamente con Patrick Marsili y que funcionó durante algún tiempo. En 1983, Prévost, aparentemente, dejó la secta
y dijo a los periodistas del periódico Paris Libéré que todo se trataba de un montaje. Pero los ufólogos creyeron en el caso de Sergi Pontoise y no quisieron entender. Ellos estaban persuadidos de que todo era verdad, aún después de la declaración de Prévost. Esta historia de la secta pudo acabar muy mal. Frank Fontaine, un cuarto de siglo después, nos confesó que él fue quien paró todo aquello. Era como una bomba que se les había ido de las manos. Es necesario comprender lo que pasó en 1979 para entender lo de 1983. Es decir, que había muchas personas tocadas con aquello y yo quise poner término a todo. Pero ya era muy tarde, pues la información ya había sido lanzada. Nadie entendió el comportamiento de aquellos jóvenes. Sin embargo, uno de los mayores ufólogos de todos los tiempos, el físico francés Jacques Vallée, descubrió algo estremecedor en toda esta historia. Frank Fontaine había sido víctima de un misterioso complot organizado por el servicio secreto francés. Lo habían drogado y secuestrado aquella noche sin que supiera realmente lo que pasaba. Había sido la cobaya humana de un experimento aterrador. El doctor Vallée incluso llegó a entrevistarse con un miembro del Servicio Técnico de Ingenios Tácticos que le reveló la historia con la condición de mantener su nombre en el anonimato. Al parecer, todo había sido un experimento social para saber cómo reaccionaría la sociedad francesa ante el fenómeno ovni e incluso desprestigiarlo. Un auténtico globo sonda para calibrar el estado y las reacciones de la masa. Una operación secreta con una marioneta como protagonista. Una marioneta rota llamada Frank Fontaine. A Jacques Vallée yo lo vi hace una veintena de años. Él me engañó. Me hizo decir que todo era un complot malvado, una cosa tonta. Cuando has sido secuestrado y no sabes por quién, no estás seguro de nada. Pero es una hipótesis que yo no he descartado y él ha escrito un libro. Pienso que es un oportunista. Aunque las palabras de Fontaine sean ambiguas, cuando habla de la tesis de Jacques Vallée, nos ha revelado algo tan interesante como inquietante, que su presunto secuestro por extraterrestres pudo encubrir un gran escándalo gubernamental. En la época, el presidente Giscard d'Estaing estaba involucrado en un escándalo por unos diamantes que le regaló Bokassa, y era oportuno que aparecieran los ovnis en aquel momento. Yo pienso que esto es lo que ocurre con todos los gobiernos. La verdad es que la noticia de Fontaine eclipsó por completo el escándalo del presunto regalo de diamantes al presidente francés por parte de Bokassa, dictador africano que practicaba el canibalismo. A Fontaine también le pareció extraño el excesivo buen tratamiento que le dio la gendarmería, como si todo fuese un maquiavélico plan diseñado desde las altas esferas. Aparte del comandante Courcoux y los gendarmes que estaban en su brigada, que fueron transferidos a causa de esto, no me quejo de nada. Aunque un gendarme no tiene derecho a esposarme. Ellos me hablaban de usted. Señor Fontaine, súbase al coche, me decían. Yo era respetado quizá por el hecho de lo que se contaba. Y yo también respetaba a todos. Pero para la mayoría de los ufólogos franceses, el caso Sergi Pontoise es una misteriosa farsa. Eso sí, bien urdida. Se entiende que tres jóvenes que estaban un poco a la deriva en aquella época tenían la necesidad de propaganda. Ellos hicieron una farsa bien montada y, por otro lado, la mayor parte del tiempo las personas que vinieron a interrogarlos eran la mayoría crédulos, hasta interesados en la hipótesis extraterrestre de los ovnis. Para mí, este no es un caso verdadero. Se trata de un montaje, de un caso que se descontroló y que cogió proporciones que jamás debió alcanzar a nivel periodístico y ufológico. ¿Trama urdida por tres jóvenes marginales con algún fin sectario? ¿Experimento social con fines poco claros? ¿Secuestro real de un ser humano para hacerle creer que ha estado en una nave de otro planeta? ¿O auténtica visión de fenómenos extraños, desprestigiada ex profeso por los medios y servicios de inteligencia? A día de hoy, tanto tiempo después, la historia de Frank Fontaine y de sus amigos aún guarda muchos puntos oscuros.
Y es que existe una pregunta que nadie ha sido capaz de responder. ¿Dónde estuvo Frank Fontaine en los 7 largos días de búsqueda y captura? De Prevost y Salomón no se sabe nada desde hace años, como si finalmente hubiesen sido tragados por la nada. La secta ufológica siguió preconizando algunas de las enseñanzas del enigmático extraterrestre Aurrio, incluso vendiendo casas en forma de platillo volador. Y Frank, el testigo ovni que alcanzó la mayor celebridad de la historia, se sumió en el olvido de la gran urbe, con la vida marcada por el acontecimiento y convencido de que por encima de toda esta trama, llena de farragosas teorías, él había sido realmente secuestrado por una misteriosa luz en la madrugada de aquel 25 de noviembre. Un objeto de otro mundo que por algún motivo que no puede comprender, lo eligió precisamente a él. Hay varias cuestiones en esta espinosa trama que por lo menos a mí no me encajan. Vamos a ver si Enrique, Pablo y Javier, que conocen el caso en profundidad, pueden resolver algunas de mis dudas y de las de todos ustedes, imagino. Fíjense bien en este vehículo que aparece en la portada de este libro que nos ha traído Enrique de Vicente, Contacto OVNI en Cergy-Pontoise. Fíjense bien porque aquí hay una de las claves, por lo menos que parece que desentonan en este puzzle misterioso, si es que todo esto fue una gran broma. Este coche que tenemos aquí y que la noche de autos los 3 amigos de la zona de Cergy-Pontoise llenaban con pantalones poco antes de que apareciese esa extraña luz. Bueno, pues este coche, cuando la Gendarmería francesa interroga a los 2 amigos que denuncian la desaparición de Frank Fontaine, descubren que no tienen los papeles en regla, que ni siquiera es de ellos. Hay un problema, como 3 muchachos marginales iban a inventar una trama en la cual el coche, que estaba más o menos fuera de la ley, era protagonista. Algo empezó mal, algo era extraño, y las preguntas se multiplican. Javier, de lo que has visto, resumen, ¿qué teoría te encaja más? A mí hay una que me sigue zumbando aquí en el interior de la cabeza, y es ¿por qué el hecho de que 3 muchachos, casi rozando con lo lumpen, marginal, vean una cosa extraña y tenga esa repercusión? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Por qué les hicieron tanto caso? ¿Había algo detrás de todo esto? Yo no sé realmente qué pensar, pero la clave está en ese momento del reportaje en el que Frank Fontaine polemiza con Jacques Vallée. Jacques Vallée escribe este libro, Revelations, donde cuenta la implicación de los servicios secretos franceses en esta trama. Y ahí aparece Frank Fontaine hablando de que quizá todo pudo haber sido un globo, quizá a partir de una experiencia real, pero hinchado desproporcionadamente, como vemos por la prensa de la época, para ocultar otra cosa. Tal vez ese regalo de diamantes de Bocassa, ¿por qué no? Es decir, podría ser una o cualquier otra cosa. O cualquier otra cosa. Pero hay algo cierto, y es que esa era una táctica que ya se había denunciado. Desviar la atención. Desviar la atención, utilizar la realidad que existe, que conocemos como fenómeno ovni, pero siendo un enigma, como una pantalla para centrar la atención pública y desviar esa atención de otros temas. Eso ya se denunció, que lo había hecho la CIA, sobre todo en Hispanoamérica, mucho tiempo atrás. ¿Podía haber sido eso llevado a cabo en Francia en ese momento? Sin lugar a dudas. Aquí la pregunta, Enrique y Pablo y Javier, es que Jacques Vallée también habla de la posibilidad de que Frank Fontaine hubiese sido secuestrado físicamente, es decir, que él crea, como sigue creyendo Pablo, que estuvo dentro de una nave de otro mundo, aunque él nunca ha hablado de extraterrestres. Él exactamente sigue sabiendo que le faltan 7 días del calendario y no sabe qué pasó todavía hoy, Pablo. Sí, él cree. Él se pregunta, ¿por qué yo, un chico de 19 años en aquella época, que nadie me conocía, por qué yo de pronto, de repente, me transformo en el centro de las noticias, justo en aquel momento en que había un escándalo tan importante involucrando al gobierno francés? De hecho, el Paris Match va y le entrevista, una de las más importantes revistas francesas, ¿no? E incluso, aunque él no se acuerde, yo le pregunté esto, le pagan un buen dinero para dar esa entrevista. O sea que ahí parece que toda una conjugación de elementos de los más media franceses de aquel momento en hacer este chico y sus compañeros famosos, ¿no?
Quizá dio una clave, o sea, dio la respuesta. El mismo Fontaine, en el bar, cuando estaba hablando con él de una forma distraída, comentaba eso. Pablo, realmente me parecía aquello muy extraño. De pronto, una noticia sobre el escándalo de Giscard d'Estaing, pequeñita en el periódico, en un rincón, y yo, grande en primera plana. Hay un detalle que yo he caído en la cuenta gracias a este excelente reportaje de Pablo Villarrubia. Es un detalle estremecedor. Este efecto de 7 días borrados de la memoria de una persona se puede provocar con relativa facilidad mediante el uso de drogas. Frank Fontaine cuenta a la gendarmería y al GEPAN al principio, aunque él les pide que no utilicen ese dato en su contra, que él antes había tenido cierta implicación o cierta conexión con el mundo de las drogas. Bien, cuando reaparece Frank Fontaine después de esos 7 días fuera, lo primero que le hacen es un análisis de sangre, y ese análisis de sangre da completamente limpio, es decir, no hay ni un solo miligramo ni resto de sustancia de drogas en esa sangre. Pero claro, ese análisis de sangre lo conduce la gendarmería, que es quien da los resultados a la opinión pública. Bueno, estaba por lo que yo conozco, recuerdo, el análisis se había llevado a cabo bajo la dirección de su médico de cabecera, su médico de familia, que era un marroquí. Entonces, yo tengo mis dudas de que ese análisis necesariamente hubiera sido manipulado, tengo mis dudas. Y no olvidemos que el análisis se lleva a cabo 8 días después de que él desaparece. Pero además, Javier, hay otras cosas. La tecnología que había en aquel entonces para manipular la mente iba mucho más allá de las drogas. Enrique, había la manipulación mediante procedimientos muy electromagnéticos. Enrique, hay una cosa muy importante ahora diciendo los análisis, ¿no? Resulta que me comentó, y eso no está incluido aquí en el reportaje, pero eso me lo dijo aparte, ¿no? Fontaine, que él no se dejó analizar, o sea, no permitió que le sacaran sangre ni las heces, ¿eh? Eso me lo dice él personalmente. Pero sin embargo los informes policiales figuran. Ahora estamos hablando de la contradicción fuerte. Mira, para mí, él se acuerda, como mucha gente, no por mala voluntad, de lo que quiere, y dice que se apartó. No es cierto que se apartara. El protagonista era Prévost, que de hecho tenía aires de montar una secta, pero mi pregunta es, ¿por qué montar una secta? A mí me parecía que era un tío medianamente inteligente, el Prévost. ¿Por qué montar una secta sin sacarle provecho, porque no le sacó provecho, y diciendo que los extraterrestres van a bajar el año que viene y luego dentro de 4 años? Si tú montas una secta, lo haces como otro personaje al que he conocido también, que es Raël, un periodista deportivo, Claude Bourillon, que ha montado una secta, se ha hecho multimillonario, tiene un harén con miles de mujeres a su disposición gracias a esta secta, y dice que los extraterrestres van a bajar en el año 2020, es decir, cuando él se haya jubilado. De todas formas, hay otra pregunta que sigue sin resolver en esta historia extraña. Supongamos que hay una broma. ¿Dónde estuvo Frank Fontaine exactamente esos 7 días? ¿Oculto? ¿Por quién? ¿De qué manera? La primera hipótesis es que los amigos han dado muerte a Frank Fontaine. Y lo más extraño también es, ¿creéis que pudo estar, es decir, que una maquinaria para lavar la imagen del presidente o de quien fuera, es capaz de secuestrar a un muchacho en las afueras de París, someterle a cierta hipnosis, meterle en un lugar como el que él describe, una sala blanca, hacer que haya 3 esferas por encima de él? ¿Eso había tecnología siniestra para hacerlo, creéis? Bueno, la había desde muchísimo tiempo antes, y es más, se escoge a una persona de una ciudad dormitorio de París sin posibilidad de defenderse, es decir, como sujeto manipulable es perfecto. Frank Fontaine, a día de hoy, tú lo encuentras. ¿Qué cree él que le ha pasado? Porque él es un poco confuso, habla de que fue secuestrado evidentemente, pero él, a día de hoy, ¿por quién cree que fue secuestrado? Él dijo que por los extraterrestres, pero no entra en detalles, dice que simplemente desaparece. ¿Nunca los describió realmente? Nunca los describe, según él, en estado consciente. No los describe, solamente bajo hipnosis. Es una persona muy resentida. Además, en toda la entrevista, Iker, una cosa, él insultaba realmente a todos los ufólogos que habían participado de aquellos de las investigaciones, salvo Jimmy Guillet. A Jimmy Guillet lo consideraba una persona al autor de este libro. Muy buena, exacto, al autor del libro de Encuentros en Sergi Pontoise.
Y salvo todos los demás, incluso blasfemaba contra ellos, los insultaba cada rato en la entrevista, tenía que hasta calmarle. Estaba sin trabajo en el día incluso que estamos allí con él, él esperaba una llamada para un nuevo trabajo, no sé si sería verdad o no. No digo que estaba en buenas condiciones realmente económicas, es un hombre que ya tuvo algunos incidentes delictivos, como recordó Javier antes, ¿no? Incluso había robado el coche de un actor muy importante en Francia. Es un hombre hoy tranquilo, aparentemente. ¿Un muñeco roto después de esta historia? Yo creo que sí, un hombre que fue afectado. Lo era antes. Ya empezó, ¿no? Y después seguramente con todo eso, con la fama, porque claro, fue aupado la fama en poco tiempo, y después, claro, ¿quién se acuerda hoy de Frank Fontaine? Salvo después de ese programa que hemos rescatado a este hombre, pues nadie se acuerda. Si intentaron realmente encubrir, ahora me pregunto, el caso de los diamantes, ¿no? De los regalos de los diamantes de Bokassa a Giscard d'Estaing, ¿no? A lo mejor lo hubieran conseguido en aquel momento, pero hoy, ¿quién se acuerda de Fontaine? Pero sí se acuerdan de los diamantes y del caso de Bokassa. ¿Qué fue de los dos amigos? Desaparecidos, como bien recordó Enrique, este hombre, o sea, Prévost, asume, digamos, el control de toda aquella situación. Yo le pregunto a Fontaine qué había pasado, se peleó, él me comenta que se peleó con Prévost, tuvo una discusión muy seria, pero muy seria, y desde aquella época, desde 83, nunca más se hablaron, nunca más. Entonces, fue realmente algo muy serio para que se hubieran separado, posiblemente a raíz de esa discusión. Prévost abandona el grupo, deja toda la cuestión de la secta, ¿no? Y lo asumen otras personas, ¿no? Dan continuidad a esto. Hasta hoy en Bretaña siguen, hay un grupo aparentemente por ahí, imagino que la ideología se ha vaciado, ya no tiene elemento ideológico inicial, construyendo casas domo, que sería a priori para salvar a aquellas personas de un fin del mundo. La cuestión es asombrosa, está ahí. Los servicios de inteligencia han utilizado la pantalla OVNI. Ahora os hago una pregunta comprometida en toda esta historia extraña. A mí no sé, hay algo que no me casa en todo esto, sobre todo saber cómo ocultaron a Frank, siendo el hombre más perseguido de Francia. Alguien tendría que saber la verdad. ¿Qué parte de verdad, Javier, crees que puede haber en esta historia? Parte no inventada, parte no sugerida. ¿Qué vivió Frank Fontaine realmente? Yo me ascribo un poco a la tesis de Jacques Vallée, ¿no? de este libro. Es decir, yo creo que aquí sí que hubo una maniobra de ocultación, de manipulación desde el primer momento. Y se escogió a personas que eran fácilmente engañables. Por ejemplo, no es así el caso, o por lo menos no tiene los mismos visos por el número de testigos, por las descripciones que hacen del OVNI, etcétera, de Travis Walton. No, ese es un caso serio. Es un caso serio, es decir, ahí ocurre algo, se ve un objeto no identificado real, impactante, que lanza ese haz de luz contra Travis Walton y los leñadores huyen, pero en este caso se habla en todo momento de unas luces lejanas, de unas esferas de luz, de una niebla alrededor del coche. Es decir, incluso para una puesta en escena, sería una puesta en escena mucho más fácil, más barata, más cómoda, más asequible a un grupo de, bueno, pues no sé, de gente de los servicios de inteligencia, que no otros casos como el de Walt. ¿Y dónde pudo estar esos 7 días? ¿En algún lugar destinado a este tipo de manipulaciones de servicios de inteligencia? En cualquier sitio, en un piso franco, en cualquier sitio, en un hospital, quién sabe. Francia es muy grande, París, los suburbios de París que Pablo ha recorrido también sirven para ocultar cualquier cosa. Hay una cosa que es curiosa y que yo recuerdo una y otra vez, lo hemos visto en el reportaje, la escena en la que alguien llama a la red de televisión porque en el mismo lugar de los hechos ha visto una esfera de luz de nuevo y de repente aparecer un hombre titubeante, un hombre que parece que no sabe dónde está. Ese hombre es Frank Fontaine, que al parecer acude hasta la casa de sus amigos y dice, bueno, ¿no vamos a seguir llenando de pantalones el coche? Los amigos se quedan aterrados porque toda Francia le perseguía. ¿Pudo ocurrir así o no? Puede ocurrir según lo contó esa persona. Mi principal pregunta es ¿por qué esa persona se resguarda en el anonimato? Para mí es increíble, pero me inquieta profundamente, y aunque no hayas preguntado por ello, el que esto sucede a finales del año 79, cuando en ese momento, año 79 y año 80, hasta finales del 80, ocurrieron los últimos y más dramáticos episodios OVNI en España, en Inglaterra, en los cuales aparentemente había un principio de contacto entre las inteligencias OVNI y los, por ejemplo, los militares norteamericanos e ingleses. Yo creo que ahí ocurrieron demasiadas cosas. Y parte de ese rompecabezas que no acertamos a resolver es el enigma de Frank Fontaine.
un rompecabezas que para mí a lo que llevó es a que de repente los ovnis dejaron de aparecer, como lo hacían antes masivamente, en el resto del planeta. ¿Por qué? ¿Y por qué se produce este caso en ese momento? Pablo, tú has estado cara a cara con este hombre que muchos, repito, dieron por muerto, que para los que amamos el misterio es un gran icono de un tiempo, de una época, como perfectamente la ha descrito Enrique de Vicente. ¿Tú crees a Frank Fontaine? ¿Crees que es sincero? ¿Crees que quería y sigue queriendo engañar? ¿O que él vivió realmente algo y lo cree así? Él vivió algo, eso es seguro, vivió esa situación. Yo creo que todavía tiene miedo de contar algo más, eso seguro, porque si no, no estaría callado durante 23 años, si no, no estaríamos casi 8 horas intentando convencerle de que pudiera hablar. No creo que haya contado todo. ¿Un hombre asustado? Un hombre asustado, seguro. Y otro detalle interesante, intentaron aprovecharse también de Frank Fontaine los raelianos. Hay una imagen, hay una fotografía donde una persona, un miembro del grupo de Rael, intenta o entrega, cuando está saliendo de la gendarmería, Frank Fontaine le entrega un libro de Rael a Frank Fontaine. O sea, ¿qué intentaba con eso en aquel momento? Una maniobra de propaganda, sinceramente, pienso, nada más, y de manipulación. Exacto. Y lo curioso de esta historia, Enrique, también es que Frank Fontaine, querámoslo o no, pudo convertirse en un gurú, en un contactado. Imagínense, la propaganda la tenía hecha a nivel mundial, simplemente desapareció de nuevo, se disolvió en el anonimato del cinturón industrial de París y guardó su secreto. Un secreto que ha intentado rescatar Pablo Villarrubia, un secreto que nos deja quizá con más preguntas, un secreto que permanece ahí. Gracias a todos, amigos, creo que esto abre también muchas posibilidades y contaremos algunas de las historias que ocurrieron después, por ejemplo, el famoso caso que mucha gente se acordará de Vorónezh en la Unión Soviética. ¿Os parece? Claro que sí. Javier, muchos éxitos con la Edad de Oro, en busca de la Edad de Oro. Muchísimas gracias, amigo, por esta visita. Pablo, como siempre, fenomenal trabajo. Gracias a vosotros, invitados de lujo, sin duda. Y Enrique, como siempre, muchísimas gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, una historia que convulsionó el mundo, una historia que cada uno tiene que terminar, cada uno tendrá su propia opinión. ¿Qué le pasó a Frank Fontaine? ¿Quién era ese individuo que emergía de una luz en mitad de esa barriada? Quizá algún día, quién sabe, lo sabremos. Ahora viajamos a un punto mucho más cercano, hasta Granada. Allí, en la ubicación que presentaba antiguamente la Cruz Roja, ocurrieron fenómenos demasiado extraños. Hay quien habla de apariciones, hay quien habla de psicofonías, de voces, de hechos más o menos tenebrosos. ¿Es un caso más o los testigos que intervienen lo hacen especialmente importante? Juan G. Vallejo, nuestro compañero, ha estado allí. Es uno de los poltergeists típicos de Granada. Quiero que lo conozcan. Esta es la historia. Hay lugares donde la noche es capaz de atraer lúgubres y oscuros recuerdos. Edificios que durante el día son un hervidero de actividad parecen revivir, al salir la luna, su más terrible pasado. Este es el caso del inmueble que alberga en la actualidad la sede de Cruz Roja en Granada, ubicado en un emplazamiento que desde siempre fue escenario de tragedia y fenómenos extraños. Los niños de toda aquella zona pues jugaban a un juego muy interesante, que era ver fantasmas. Iban allí por la noche o al atardecer a intentar ver luces que se aparecían, dicen, por aquella zona y concretamente dentro de ese trastero. Alguno me ha comentado que vio como un aura cuando era niño, pero suficientemente inconsciente para saber lo que estaban viendo, ¿no? Una especie de aura blanquecina, con forma así como de oval, que les dio mucho miedo y salieron corriendo y algunos de ellos no volvieron más. Pues realmente empecé a creérmelas, ¿no? Ya pues también empecé a preguntar un poco, gente que había estado años atrás, 20 o 30 años por allí, como voluntario de Cruz Roja o cuando era militar eso, o incluso gente que estuvo cuando era hospital y resulta que esa zona que se había aislado y compartimentado pues había sido el tanatorio de allí, había sido donde los cadáveres del hospital pues los tenían los llevaban los cadáveres del hospital para luego trasladarlos al cementerio. Con el paso del tiempo, los fenómenos aparentemente insólitos que acompañaron desde antaño a este edificio parecían haber desaparecido. Hasta que la muerte de Miguel Ruiz, uno de los voluntarios que prestaba servicio a finales de la década de los 80 en el inmueble, desencadenó de nuevo todo tipo de sorpresas. Golpes, sonidos extraños, como en una ocasión que parece que como si hubieran apedreado una ventana, se rompieron todos los cristales y posteriormente una piedra rebotara entre el suelo haciendo un sonido muy característico. Luego subían y no había nada.
nadie, y la cristal estaba impecable. También se oían pues como correr muebles, sillones, incluso la propia mesa esa de Ouija también se oía que se movía allí. La paranoia colectiva que se organizó con las sesiones de Ouija llegó incluso a provocar que un grupo de muchachos grabaran a navaja sobre un tablón las letras y signos con las que se comunicaban con su compañero, muerto en un desgraciado accidente. Según los investigadores locales, la actividad paranormal fue creciendo, a la vez que las sesiones de espiritismo sin control aumentaban de manera exponencial. Pues cuando terminamos una vez de inventariar un almacén, de ponerlo todo en su sitio, salimos del almacén y nada más salir del almacén oímos pla, 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 y nos encontramos pues que parte de unas estanterías que estábamos recién puestas inventariadas, en sus cajas todo, había todo caído al suelo. Una cosa que, vamos, que si yo no hubiera estado ahí, pues no me lo hubiera creído tampoco, no me lo hubiera creído, ¿no? Y entonces, pues claro, ya es cuando pues toda esta historia, pues realmente empecé a creérmela, ¿no? Desde la dirección de Cruz Roja en Granada se ordenó a todos los trabajadores un tajante silencio. Hoy, años después de aquellos sucesos, nadie se atreve todavía a dar la cara hablando ante nuestras cámaras. Sin embargo, no son pocos los que aseguran que durante mucho tiempo, en este inmueble, acontecieron y aún suceden fenómenos poltergeist. Hay quien va más allá y afirma que en diferentes ocasiones se detectó en distintas estancias el vagar de un extraño personaje, una figura que identificaron como el fantasma de un hombre muerto, posiblemente en este edificio. Un hombre vestido de verde, típica guerrera militar, solamente no tenía ninguna identificación, ninguna chapita, ningún rombito, ni nada de eso que pareciera militar, pero daba todo ese aspecto. Dijo que quería ver el centro porque había sido un antiguo mando que había estado allí y que le gustaría ver los cambios que se habían producido. Cuando vieron una fotografía del antiguo comandante Ballesteros, pues todos los que habían visto a ese hombre de verde lo reconocieron como el propio comandante Ballesteros. Ya ha pasado mucho tiempo desde que una muerte y una sesión de Ouija desencadenaran en este edificio toda una serie de hechos que desafían la lógica. En la actualidad, el silencio continúa siendo una imposición por parte de la directiva de esta institución. Sin embargo, diversos testimonios continúan afirmando que en esta casa, durante la noche, las sombras cobran vida como si alguien, desde el más allá, quisiera llamarnos. Hay quien afirma, y no sé si es un honor o todo lo contrario, que Granada es la ciudad, el casco antiguo, con más número de fenómenos extraños. A este suceso de la Cruz Roja se unen el de la Diputación de Granada, que ustedes recordarán que tocamos aquí en Cuarto Milenio, las extrañas apariciones de un sacerdote, también los sucesos trágicos del Albaicín. En definitiva, Granada parece que es una ciudad donde futuro y pasado están constantemente dándose la mano. Quizá eso genere casos tan especiales como este. Ahora vamos con fotografías que les aseguro que son realmente inquietantes, las fotografías de Cuarto Milenio. Yo les voy a contar ahora un pequeño secreto. Soy bastante maniático para eso de los sitios y sobre todo para saber dónde me siento, para guardar bien las espaldas. Y claro, cuando uno se encuentra fotos como esta, entiende que mi pequeña manía tiene un sentido, ¿verdad? Bueno, este es un sillón de la Torre de Londres, también un lugar con mucha historia, con mucha leyenda de aparecidos, de supuestos fantasmas. Javier Luque nos la enviaba porque nos decía que creía ver un rostro precisamente en ese sillón que aparece en primer plano en la fotografía. Bueno, es curioso porque de verdad, y hemos recreado en 3 dimensiones, Guillermo León ha hecho ese rostro que podemos ver ahí recreado, y la verdad es que no deja de ser un tanto enigmático que aparezca ahí, pero simplemente es un juego de sombras y de luces, tal vez porque la superficie que tiene precisamente esta silla o sillón es de cuero y entonces refleja parte de lo que se ve en esa estancia. O sea, un misterio bien resuelto por nuestro compañero Guillermo León. Y aquí hay 2 figuras de esas que son muy sugerentes, en penumbra. Vamos a pedir ayuda a nuestros amigos gallegos. En la provincia de Pontevedra, en una de sus iglesias, en la Basílica de Santa María la Mayor,
precisamente estaban de obras hasta hace un tiempo. Unos amigos que estaban allí sacaron una fotografía a través de los barrotes, ahí lo vemos, y en la estancia, justamente en la puerta de entrada, si aclaramos esa fotografía, aparecen dos imágenes un tanto inquietantes. Dos figuras femeninas que parecen estar mirando hacia las escaleras. Guillermo apunta a la posibilidad de que se pueda tratar de alguno de esos paneles que ponen durante las obras para que no se vea lo que se está haciendo en el interior. Tampoco sabemos si puede ser incluso un cuadro. Por eso les pedimos su ayuda. Si ustedes recuerdan o si alguien de la Basílica ha trabajado en esas obras de restauración, por favor, que nos saquen de la duda qué puede ser esto y sobre todo que saquen de la duda a nuestro amigo Miguel Ángel, que nos escribía desde Cádiz un poco asustado con lo que se ve en ella. Hombre, desde luego las efigies son de esas como de otro tiempo. ¿Será un cuadro, será una visión, una alucinación o será algo extraño? Yo también pido su ayuda porque todos los amigos, los que están ahí, siempre son muy finos en su apreciación, siempre descubren cosas y a veces nos sorprenden de verdad con sus averiguaciones. Son auténticos detectives. Para eso, dos vías de contacto. Dos vías de contacto, ya saben que estamos encantados de recibir sus cartas, sus mails, sus misivas, sus postales, y es la época de Christmas, ¿por qué no? Pues también. Dos vías de contacto, a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. Y además la sensación de que va llegando el tiempo del frío, el tiempo del recogimiento, el tiempo en el que disfrutamos más, yo creo, de estas noches de misterio. Noches que continuarán dentro de 7 días, con muchos más casos, muchos más argumentos, muchos más enigmas de la mente y sobre todo enigmas que interesan a todos los seres humanos. Aquí estaremos, ya lo saben, somos Cuarto Milenio.